solirradio.com. Deliflor presenta. Hola, bienvenidos aquí al podcast de Cada Quien Sus Tintos. Mi nombre es Marcela. Lorena. Y Jesús González Encina. Mucho gusto, Jesús. Aquí tenemos de invitado a Jesús González Encina. Es profesor de historia y nos va a platicar un poco de la historia de Palestina hasta llegar al conflicto que hoy vivimos, yo creo que todos. Así es, muchas gracias. Adelante, Jesús. Pues muchas gracias por invitarme, pues es un tema complejo como lo comentamos ahorita hace unos instantes. Y bueno, vamos a hacer un poquito de resumen para poder dar un poco de luz y entender tantito esto que es tan complejo, tan difícil, y que ahorita pues es un tema que está desgraciadamente de moda, y digo de moda porque todo el mundo estamos inmersos en esta situación tan complicada que puede tener repercusiones pues muy complicadas, muy difíciles, ¿verdad? Así es. Y bueno, es un tema difícil, sobre todo porque de pronto pienso yo que en el mundo tan polarizado que vimos, de pronto pues estamos acostumbrados a ver quién es el malo, quién es el bueno todavía, y pues yo creo que no es así. Yo creo que tenemos que contextualizar qué pasa, qué está sucediendo, de dónde vienen estas situaciones, porque obviamente estamos en un mundo muy politizado donde cada pues, país toma su bandera o se pone de lado de alguno por cuestiones meramente políticas. Pero bueno, vamos, si gustan ustedes, a empezar un poquito con la historia de lo que sería el pueblo de Israel para ver lo que sucede. Okay. ¿Verdad? No sé qué les parezca. Sí, claro. Muy bien, pues bueno, lo que se conoce actualmente como Palestina, que ahorita está muy complicado, que son pedacitos de lo que viene siendo lo que fue la Palestina histórica, actualmente Cisjordania, lo que es la Franja de Gaza, que es donde está el problema, pertenecen alguna vez a lo que viene siendo el Estado de Palestina, que era más grande, que estaba bajo el poder de diversos imperios, y vamos a dedicar de eso, pero anteriormente pues eran las tierras de Israel. Entonces ahí es donde estamos con los conflictos, que es la cuestión difícil. Si nosotros vamos hacia atrás, bueno, tenemos que los judíos, que finalmente forman parte de lo que es el pueblo hebreo, o los israelitas, porque vamos a ver dónde hay esta división. Finalmente, pues viene esto de tiempos muy, muy atrás, ¿verdad? Hace unos 3,000 años más o menos es donde se puede rastrear de manera histórica lo que viene siendo el pueblo de Israel. Eso es, históricamente hablando, porque obviamente tenemos la Biblia. Y la Biblia, que bueno, es un libro sagrado, ¿verdad? Para lo que viene siendo el judío, para lo que viene siendo el cristiano, e inclusive sirve de referencia y de inspiración a lo que viene siendo el Corán, ¿verdad? Hay referencias importantes, lo que viene siendo lo que la Torá, ¿verdad? Que son los 5 libros de lo que viene siendo los judíos, que es su libro sagrado. Finalmente, ahí en la Biblia pues habla obviamente del origen del pueblo israelí, ¿verdad? Pero esa parte de la Biblia pues la vamos a tomar como una parte en la cual todo está narrado de una manera más bien, como dice la palabra, simbólica, de una manera inmersa entre lo que viene siendo la historia del pueblo a través de, ¿cómo poderlo decir? Pues de una cuestión simbólica, podríamos decirlo de esta manera. Sí. No tenemos ahí una constancia perfectamente histórica, aunque sí narra la Biblia ciertos y de pronto ciertas pasajes en los cuales sí está la historia inmersa, y de pronto sí vamos a hablar de algunos pueblos que pues existieron y que afectaron de otra manera al pueblo de Israel. Pero bueno, aquí hay muchas cuestiones simbólicas, ¿verdad? Que está dentro de la tradición oral, que se fue embelleciendo a pasarse de persona en persona. Y nosotros sabemos que para los judíos el padre del pueblo judío es Abraham. Abraham, que sale de Ur de los Caldeos, que actualmente está en Irak, era la antigua Mesopotamia, una ciudad muy bella, muy importante, que sus ruinas ahí están en el sur. Y sucede entonces que él parte con la promesa de su Dios, de Yahvé, de que le va a entregar una tierra rica, maravillosa, extraordinaria, y le promete que va a tener una gran descendencia y va a dar lugar a un pueblo extraordinario. Y sucede entonces que él parte, va caminando, y finalmente va a llegar a las tierras de Cana, que es donde se asienta parte de lo que es actualmente el Estado de Israel, ¿verdad? Okay. Y ya llegó a las tierras de Cana,
Y él va a tener lo que viene siendo 2 hijos. Él ya tenía cierta edad, su esposa Sara también tenía cierta edad, y pues había la angustia de que no pudiese tener hijos porque ya estaban grandes. Y para los judíos, la mayor bendición que les puede dar Dios es tener hijos. Mientras más hijos tengas, más bendecido estás. Es algo que todavía tienen esta tradición que es muy linda, muy bonita. Y sucede entonces que pues no tenía él esta descendencia, y como Sara pues ya estaba grande y pensaba que no iba a poder dar hijos, entonces le da permiso de que tenga relaciones con su esclava Agar, ¿verdad? Que no es hebrea, pero bueno, es extranjera, pero dice, ten relaciones con ella para que te dé el hijo que yo no puedo tener. Y sucede entonces que Agar le dio lo que viene siendo a Ismael, que es muy interesante. Porque el mundo árabe, una parte importante del mundo árabe, o mucho del mundo árabe, te dicen descendientes de lo que viene siendo Ismael. Hay lo que se llaman los musulmanes ismaelitas. Entonces se descienden de Ismael. Esto es bien interesante. Y sucede entonces que, pues, nos va narrando la Biblia, ¿verdad? Que Agar, pues, ¿qué creen? Pues era hija, dijo una tontería, que era la madre del primogénito del patrón. Entonces, ¿qué creen que sucedió? Pues ya no quería hacer la chamba. Ya no quería hacerle caso a su señora. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ella va molesta con lo que viene siendo Abraham le dice, oye, ¿sabes qué? Mi esclava ya no me obedece. Y él dijo, ay, mujer. Yo así lo platico, ¿verdad? Digo, vamos a hacerlo más amable, pero vas a hablarle, ¿verdad? Digo, obviamente. Pero le dice, oye, mujer, es que no me estés, ¿cómo se dice? Contrapunteando. No, y simplemente pues molestando en cuestiones de la casa. Eso es tu problema, arréglalo tú. Esa es la cuestión de la administración de la casa. Y dijo, yo lo arreglo. Pues muy bien, ¿se creen que hizo? La corrió. Y la corrió con todo y el hijo. Yo creo que ya dijo, ay, caray, pues mejor hubiera puesto paz, ¿verdad? Y se va. Ahí entran en cuestiones muy interesantes. Hay una tradición importante por parte de lo que viene siendo lo que es el mundo árabe, particularmente de la religión islámica, porque, bueno, hagamos una aclaración. No todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. O sea, hay varias religiones. Más que hay varios pueblos de orígenes distintos al pueblo árabe que se islamizaron, que es lo que vamos a dedicar ahorita. Okay. ¿Qué pasa entonces? Sucede pues que hay una tradición del mundo islámico donde dice, es una tradición, ¿verdad? Que con todo respeto pues es parte de su fe. Dice que Abraham, eso no viene en la Biblia, acompaña lo que viene siendo a lo que es Agar con su hijo Ismael, y los va a establecer allá en la Meca. Eso es muy importante porque saben que la Meca es el más importante y sagrado. O sea, le pone casa en la Meca. Le pone casa allá en la Meca, ya la deja. Entonces de ahí pues es donde enlaza lo que viene siendo esta parte de la tradición del mundo árabe y del mundo musulmán. Entonces allá lo deja. Es una tradición que no viene en la Biblia. Ajá. Pero si vamos a la Biblia, pues no, en la Biblia nos dice que pues los corren, se van, parten y van caminando, y pues hay una parte muy desértica donde van caminando y ella está sufriendo porque no tienen agua, están a punto de morir de sed, y entonces ella clama misericordia al Señor y le dice, Señor, pues salva a mi hijo. Entonces el Señor se apiada de ella y de su hijo y dije, no te preocupes, Agar. Les hace que brote una fuente de agua de la cual beberán, los va a proteger, y dice, no te preocupes porque de ti, de tu hijo, descenderá un gran pueblo, gigante, enorme, impresionante, y entonces de ahí vendrán los árabes. Los árabes, ¿sí? Y de lo que viene siendo Isaac, que es el hijo que finalmente le va a dar, aunque ya en edad avanzada, lo que viene siendo esa Sara, nacerá lo que viene siendo de Isaac, el pueblo israelita, el pueblo hebreo. Apenas es hebreo, porque claro. Los judíos derivan de una de las 12 tribus de Israel, que son los hijos de Jacob, que ahorita vamos a ir para allá. Sí. Porque eso es muy importante para poder entender esto. Sucede pues que así queda la situación, y lo que es interesante más allá de la cuestión bíblica, que es esta cuestión de tradiciones muy interesantes y pues que nos dan luz sobre pensar de lo que es el pueblo hebreo, finalmente lo que sí es que tanto lo que vienen siendo los judíos, diríamos actualmente, como los árabes derivan de un tronco racial que son los pueblos semitas. Entonces es un mismo tronco racial, más allá de la tradición, de lo que acabamos de hablar, de leyendas, lo que quieran, sí hay esta connotación que derivan de un mismo tronco racial que son los semitas. Okay. ¿Qué pasa entonces? Sucede que finalmente lo que viene siendo Abraham, pues tiene a lo que es Isaac, que es su hijo legítimo, al que adora, al que, bueno, que es todo para él, y que Dios finalmente le va a
pedir que se lo sacrifique, como saben ustedes por ahí, para comprobar si tanto amor le tiene. Y bueno, en el momento en que está a punto de sacrificar el cordero de su corazón, dice, detente, Dios está. Pero al que se lleva es a Isaac. Isaac es el que va a sacrificar porque es el que le cae y él es el legítimo, eso es muy importante. O sea, ¿verdad? Agar y Ismael ya se habían ido. Ya se habían ido. Entonces ya Dios le pide, después de que tiene a lo que viene siendo Isaac, que le sacrifique y finalmente pues le dice, no, estoy contento, sé que me quieres tanto y no lo sacrifica. Y entonces Isaac va a tener a lo que viene siendo 2 hijos, que son Jacob y Esaú, que son gemelos, pero nace primero lo que es Esaú. O sea, los nietos de Abraham. Exactamente. ¿Y qué creen? Pues con todo respeto, pero las mamás tienen sus favoritos, aunque lo nieguen. Eso yo digo. Pero bueno, no sé qué tanto, pero ahí tienen. Y entonces la madre de los gemelos quiere a lo que es Jacob y le va a disfrazar para que finalmente la primogenitura se la dé lo que viene siendo Isaac a Jacob, a costa de su hermano Esaú. Y entonces tiene que partir lejos porque está molesto que su hermano le pueda hacer algún daño. Y entonces partirá y se va a enamorar de lo que viene siendo Raquel, una mujer muy hermosa, y para poderla casarse con ella trabaja para su padre durante un número de años. Termina el trabajo, le dice, ya quiero a tu hija, pues fíjate que tengo la mayor y pues no puedes brincártela porque ya saben, ¿verdad? Que pues no. O sea, ya estaba enamorada de Raquel, pero la mayor era otra. Lía, entonces claro. Se casa con Lía y vuelve a trabajar otro número de años importantes para casarse con esta Raquel. Y va a tener con estas 2 mujeres que él ama finalmente. O sea, sí se casó con las 2. Con las 2 se casó, se permitía en aquel entonces, ¿verdad? Pero tuvo que esperarse mucho Tuvo que esperarse tiempo. un buen rato, sí, estuvo trabajando para casarse con ellas. Y sucede entonces que va a tener 12 hijos con ellas, que son el origen de las 12 tribus de Israel. Entre las 2 tuvo 12 hijos. Y sucede entonces que ¿cómo se le llama? Finalmente, Jacob alguna vez se quedó dormido y soñó con una escala de ángeles que subía y bajaba. Y alguna vez se enfrentó con un ángel a pelear y al cual lo venció. Y eso es algo que nos remite a muchas situaciones, pero al final Dios decide por ese valor de pelearse con el ángel y vencerlo, de cambiar su nombre de Jacob a Israel. Y entonces las 12 hijos son las 12 tribus de Israel, que son de Jacob. El más querido, el más amado, el consentido. Porque, como le digo, siempre hay consentidos. Aunque digamos los papás que no. Pero bueno, lo cierto del caso es que el consentido viene siendo José, que nosotros lo conocemos con el soñador. Claro. Y era tan querido por padre. Y era un muy buen muchacho, pero pues los hermanos le tenían envidia, ¿verdad? Y deciden venderlo como esclavo. Va a ir a lo que viene siendo Egipto. Y sucede entonces que le entregan al padre parte de las vestiduras manchadas de sangre, diciendo que murió. Le da un gran dolor a Jacob, piensa que así es, y José entra a trabajar en la casa de Potifar, que es un personaje importante de lo que viene siendo Egipto, ¿verdad? Y él tiene una esposa que ve que el muchacho está muy bonito, encantador, lindo, y le lleva a su aposento y quiere cosas. Pero era casada. Claro, con Potifar. Y José era un buen muchacho. Y dijo, no, pues ¿cómo con la patrona? Eso no es de Dios. No es era un casto varón, José. Y le dijo que no. Y yo platico así que no hay cosa peor que una mujer despechada. Y se enojó porque pues despertó la furia. Entonces lo acusa de que había querido abusar de ella, cosa que no fue así. Y va a dar a la cárcel. Y allí en la cárcel se va a encontrar con lo que viene siendo, pues, gente que está ahí. Y él tenía la facilidad de interpretar lo que viene siendo los sueños. Y de ahí él lo mandará a hablar lo que viene siendo el faraón. No sabemos qué faraón exactamente, porque esto está dentro de lo que viene siendo la historia, la tradición, todo esto. Y finalmente, el faraón pues tenía el famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que se caen las gordas y quedan tan flacas. Y entonces, ¿qué sucede? Él le dice, es que ese sueño que tanto le angustiaba no es otra cosa más que van a venir 7 años de gran abundancia y tienes que prever, tienes que ahorrar. En esta vida hay que ahorrar siempre. Y que eso se para cuando venga precisamente los años en que no haya cosechas importantes. Y así lo hace lo que viene siendo el faraón. Y de estar en Egipto, cuando vengan años de sequía, no va a sufrir los estragos de esta situación. Y lo va a nombrar lo que viene siendo primer ministro para que le ayude administrador. Entonces lo saca de la cárcel. Lo saca de la cárcel. Le atinó el sueño. Entonces ve que es un buen muchacho.
Y al Y final, ya no se volvió a topar con la Espérate. fulana. Eso vamos, eso es lo interesante. Está interesantísimo. Pues vienen los años de profunda hambruna, ¿verdad? Y De las pues, vacas flacas. de las vacas flacas. Y entonces, pues, ¿qué creen los hermanos de José? Pues también se la están pasando difícil, ¿verdad? Y pues yo siempre digo, en esta ya no se puede vivir de comer carne. Ellos eran pastores, ellos tienen ovejas. Y pues no, sale muy caro comer carne todos los días. Entonces van a ir a intercambiar y van a ir por grano, que saben que en Egipto sí hay, los manda Jacob. Y allá se los encontraba lo que viene siendo José. Y les hace primero, como diremos, por una especie de broma. Los quiere sorprender, les acusa de que se han robado algo, ¿verdad? Cosa que no es cierto. Dice que dejen a lo que es Benjamín el menor ahí con él mientras van con el padre a traer dinero para pagar esto que se lo habían robado. Y Jacob está profundamente destrozado. Dijo, ya perdí a José, ahora a Benjamín. Regresan y dice, era una broma, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, soy su hermano, quiero que vengan, que se queden acá. Y entonces, ahora sí que el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, ¿se van a dónde? A Egipto. Y van a progresar. Y eso, dentro de lo que es la tradición y dentro de lo que viene siendo parte de esta historia llena de símbolos, y no quiero decir leyendas, porque una leyenda como tal es parte de esta tradición oral, lo interesante de todo esto es que finalmente, como siempre hacen los judíos, pues van a progresar económicamente. En este caso estamos hablando todavía de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y entonces progresan mucho, les va muy bien, y nos platica que varios años después sucede que los egipcios están molestos, enojados por el progreso, y los van a esclavizar. O sea, se enojan porque estos son más abusados. Exactamente, que están ellos. progresando, los esclavizan. Y luego hay una famosa historia de una matanza de los santos inocentes que antes era de Cristo, donde los hijos pequeños de los judíos los quieren asesinar y una madre desesperada a su hijo Moisés lo coloca en una cesta de mimbre, Sí. o Moisés como le conocemos, Para lo manda por un salvarlo. afluente del río para que llegue a la hija del faraón, que no tiene hijos, y lo va a criar como si fuera su hijo y va a crecer junto con el faraón, el futuro Egipto, faraón, claro. como egipcio, y le va a ir muy bien. Eso ya lo vemos, ya ven que están las películas antiguas Sí. de Hollywood y todas esas con Charlton Heston y todo esto que es muy bonito y muy interesante, muy un poco excesivas, pero bueno. Lo cierto del caso es que finalmente lo que es Moisés crece y algunos defendiendo a un hebreo que está siendo maltratado por un capataz judío, mata al capataz, huye porque tiene miedo de que le vayan a prender, que pues obviamente es una cosa problemática, se reencuentra con su familia, se reencuentra con su pueblo y de pronto tiene la visión impresionante cuando se vuelve un hombre sencillo, un pastor. Tiene esa imagen impactante de la zarza ardiendo, donde esta zarza que ardía y no se consumía, de lo profundo de ella sale una voz que dice, Moisés, libera a mi pueblo. Pero Señor, ¿cómo? Ni hablo bien, soy tartamudo. Claro. Es muy hermoso, eso es muy bello en la Biblia, donde dice, Moisés, estás en tierra santa, quítate las sandalias. Y entonces Moisés libera a mi pueblo, y libera a mi pueblo, libera a mi pueblo, y finalmente pues se agarra de valor junto con su hermano Aarón, van al faraón, que sí, que no, le da las famosas plagas de Egipto, la última, la más terrible, que es la muerte de los primogénitos de los egipcios, y finalmente pues lo deja salir. Ellos van, pasan el mar muerto, se abre, viene el ejército por ese arrepiente, se cierra. Y entonces aquí nos vamos a entrar ya casi a la parte histórica del pueblo de Israel. Moisés finalmente llega con el pueblo al Sinaí, y en el Sinaí va a tener contacto con Dios. También una de las más hermosas narraciones de la Biblia, porque le dice Moisés cuando está arriba con Dios, Señor, quiero ver tu rostro. No, Moisés, si yo estuviera delante de ti te consumirías. Pasaré y verás mi sombra reflejada en la pared de la montaña y esto te baste. Y así sucedió. Y entonces el rostro de Moisés se llenó de tanta gloria de Dios que cuando él baja tenía que poner un manto para que no deslumbrar, es muy bonito. Y pues obviamente va a platicar y va a hacer el pacto con lo que viene siendo Moisés. Usted será mi pueblo, yo seré su Dios. Pero como pasó un buen tiempo arriba, porque los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre, al final de cuentas el pueblo se inquietó y le pide a Aarón que les haga un becerro de oro para adorarle, dándole las joyas que habían logrado sacar. Uh-huh. Y entonces empiezan a caer en la situación de ser infieles al Señor,
Moisés, baja que mi pueblo está pecando. Y eso es bien duro. Baja Moisés, está bien enojada, le da una regañada y se devuelve otra vez a pedir perdón al Señor, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante es que finalmente Dios le dice, pues sabes que han sido infieles y ninguno de este pueblo mío de esta generación que ha pecado podrá ver la tierra prometida. Porque Él prometió sacarlos de Egipto, de la esclavitud, y llevarlos a la tierra prometida. Y entonces, bueno, ahí se hablan de 40 años que tardan en llegar y son los que van a morir todo lo que viene siendo los responsables de esta infidelidad al Señor. Moisés, Dios le hace la deferencia de que podrá ver a lo lejos la tierra prometida, pero no va a entrar. Él va a morir antes de entrar y será Josué quien finalmente los va a llevar allá. Toda esta parte es la parte de la Biblia. Viene en Génesis, viene en Éxodo. Y esta parte de la Biblia, pues es una parte que, pues obviamente, aunque es esto tomado con verdad absoluta por lo que es el pueblo hebreo y pues para el cristiano es también sagrado, finalmente, pues esto es una parte que no tiene un fundamento histórico como tal. Así la verdad. Moisés, dicen los que saben, los estudiosos, los eruditos, hasta donde yo he investigado y he visto, Moisés solamente viene nombrado en lo que viene siendo la Biblia. No hay otro escrito que lo nombre. Entonces eso es pues algo que es muy puntual. ¿Qué sucede entonces? Voy a platicar alguna cuestión histórica. Esto sí vamos a hablar de parte histórica. Ellos van a llegar a lo que viene siendo la tierra prometida, que son las tierras de Canaán. Las tierras de Canaán no estaban, ¿cómo se dice? Vacías. La tierra prometida ya estaba ocupada por los cananeos, ¿sí? Okay. Y aquí hay otra cosa importante que nos va a llegar a esta problemática que ahorita está con la cuestión de la franja de Gaza, que es esta parte que da al mar al sur de Israel. Es una franjita chiquita, pero que está causando muchos estragos y que hay mucho dolor. Yo estaba viendo imágenes de las barbaridades que están haciendo, son cosas muy terribles. No quiero dar un juicio de valor porque esto es muy complicado, pero a mí lo que me da tristeza, y lo digo desde ahorita que vamos a llegar hacia allá, es que en estas situaciones tan complicadas políticas, donde hay tantos intereses políticos, religiosos, ¿cómo se dice? Económicos y demás, pues desgraciadamente la población civil es la que queda en el fuego cruzado y pasan cosas terribles. Eso es lo que a mí me duele, porque más allá de decir y los actos terroristas y los actos son crímenes de guerra y todo esto, pero hay la gente que está en medio de la que desgraciadamente está sufriendo los estragos y eso sí duele mucho. Pero bueno, vamos a continuar con esto que estamos viendo. Entonces llegaron a Canaán y está ocupado. Está ocupado, pero déjenme les contar una cosa. Hay uno de los misterios de la historia. Hay unos pueblos que le llaman los pueblos del mar. Los pueblos del mar es una cuestión muy, muy complicada, todavía no se establece perfectamente, se sigue estudiando estos pueblos del mar. Y esos pueblos del mar era una coalición como de navegantes tipo piratas que vienen tal vez del mar Egeo, vienen por ahí, y entonces ellos van a andar conquistando ciertas tierras. Entonces, en la parte nororiente de lo que es ahorita Turquía, la parte norte hacia el oriente de Turquía, estaba la capital de uno de los imperios más importantes de la antigüedad que se llaman los hititas, que hasta hace poco, no hace mucho, fueron descubiertos y estudiados, se habían perdido en las neblinas de la historia, porque es una parte pues alejada. ¿Qué sucede entonces? Ahí tiene su capital, está la capital pues en ruinas, que es Atusa. Y ahí, ¿qué creen? Llegaron lo que viene siendo los pueblos del mar, los van a enfrentar, los van a vencer. Se dice que los hititas, que tenían como socios comerciales a los egipcios, que era un imperio muy poderoso, les alcanzan a mandar una carta de pedir ayuda. Eso cuentan por ahí. Pero esta carta o este texto, si llega, no pueden los egipcios ayudarles, pero por lo menos ya están los egipcios enterados. Y cuando llegan, que es el tiempo de Ramsés III, con mucho esfuerzo Ramsés III logra vencerlos. Y algunos los va a esclavizar, otros se van a establecer, pero unos rebotan. Y es a lo que yo quiero llegar. Entre los pueblos que rebotan, o sea, que se van, que van para otro rumbo, hay un pueblo que se llama los filisteos. Y los famosos filisteos van a llegar a lo que actualmente es la Franja de Gaza. Los filisteos llegan un poquito antes que los hebreos. Cuando llegan los hebreos, ellos van, según el relato bíblico, pues a
vencer y colapsar las murallas de la fantástica ciudad de Jericó, que existe, la Jericó antigua, que es una ciudad antiquísima, considerada una de las más antiguas del mundo, desde una fundación neolítica de por ahí del 9000 o 10000 antes de Cristo, y que está continuamente, ¿cómo se dice?, ocupada. Fue una cosa impresionante. Finalmente, a la caída de Jericó, los hebreos pueden hacerse del control de las tierras de Cana y van a sojuzgar los cananeos. ¿Qué pasa aquí? Ellos se establecen, pero ¿qué querían los hebreos? Pues que fueran de él. Y querían la Franja de Gaza. Desde entonces que no podían tenerla. Porque tenían los filisteos. Okay. Sí, filisteos. Y los filisteos, ahorita pues es un poquito complicado, pero lo que quiero decir es, los filisteos antes, no tengo ahorita el dato exacto, pero se escribían como Pilisté. O sea, porque es PH, no era la F. Uh-huh. Desde filisteos, ¿qué creen que viene? Palestina. El origen del nombre de Palestina es de los filisteos. Entonces, de ellos era Gaza desde hace un chorro. Desde hace muchísimo. Antes de que llegaran los hebreos. Un poco antes. Entonces, ellos quieren lo que es esta franja. ¿Y por qué? Porque le da la salida al mar. Sí, le da la salida. Es en el sur, pero le daba la salida al mar. Y ellos querían, porque era la tierra prometida que Dios les ofreció, ¿verdad? Va a haber enfrentamientos. Ustedes saben también en la Biblia el famoso relato de David y Goliat. Goliat era un gigante filisteo que ante un enfrentamiento entre el ejército filisteo y el ejército israelí, que quedan pues más o menos empatados, había que decidirlo enfrentando al mejor soldado. Entonces Goliat, pues todo el mundo tenía miedo de pelear con él. Claro. Y entonces, pues, ¿quién apareció? Un jovencito, un adolescente, David, que lo venció con inteligencia. Eso es algo muy interesante. Pudo más... Sí, la cabeza. La cabeza que la fuerza. Le dio una pedrada, lo atontó y finalmente, pues, acaba con él, ¿verdad? David era muy amigo del príncipe israelita, que es Jonatán, hijo de el rey Saúl, que fue el primer rey hebreo, que se lo piden a lo que es Samuel, porque al principio, según nos relata la Biblia, los judíos eran gobernados por sacerdotes, pero a Samuel le pide al pueblo que quiere que les unja un rey, y aunque Samuel dijo, pues eso está complicado, porque a lo mejor eso va a provocar que en lugar de que esté mejor van a estar peor, porque los reyes luego son un poco especiales, pero dijeron, queremos un rey como todos los reinos que están alrededor nuestro, y llegan y unge a Saúl. Ante la muerte de Saúl y de lo que viene siendo su hijo, Jonatán, David es coronado como rey. ¿Por qué? Porque finalmente David era muy querido por el pueblo de Israel por lo valiente que fue a resultar acabar con Goliat. Y bueno, finalmente lo van a colocar en el reinado. Aquí entra una cosa bien interesante. Por ahí se encontró, y todavía se sigue discutiendo, por ahí se encontró lo que viene siendo una estela que nombra a un descendiente de lo que viene siendo David y que viene siendo Acab. Y este descendiente es derrotado por el rey de Damasco, ¿sí? Entonces, esa estela, esa piedra que se conserva allá en Israel, es muy importante porque es un documento fuera de la Biblia que nombra a David y su estirpe. Y entonces eso le da ya cierto sentido de historicidad, que eso es importante. Claro. Entonces ya estamos por allá del 1000 antes de Cristo, cuando pues finalmente ya, ¿cómo se dice? Empiezan a querer el Gaza, ya empieza el conflicto. Ya hay un conflicto, ya hay un problema. Ya hay un problema de conflicto en ese entonces. Y ahí está. ¿Qué pasa? Entonces Israel sí se va, el pueblo de Israel se va a expandir sobre las tierras de Cana, pero ahí está Gaza con los filisteos. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido, no voy a exagerar mucho porque si no vamos a acabar. Pero lo que yo quiero decir es que finalmente, y esto es importante, ¿qué pasa con lo que viene siendo las tierras de Israel? La tierra de Israel, pues, no se compara con la riqueza que tiene Egipto, con la riqueza que tenía Mesopotamia, o el imperio persa, o lo que tenían los sirios, inclusive el Líbano, que era de los fenicios antiguamente, la antigua Fenicia. Lo que pasa es que las tierras de Israel, de lo que es actualmente el Estado de Israel, lo que fue Palestina, son el paso obligado de las grandes superpotencias. Ese es el problema. Están estratégicamente colocadas. Por eso todo el mundo se las pelea. Más allá de la riqueza que puedan no tener,
Para pasar producto, para pasar cosas. Para pasar comercio, simplemente porque me quiero expandir. Te imaginas, abajo está Egipto, arriba está Siria, más adelante lo que era Turquía, que ahorita es Turquía, fue el Imperio Bizantino. Y luego, hasta por el mar Egeo, para más enfrente, está lo que viene siendo, bueno, arriba Grecia. Y luego están los romanos. Entonces, o sea, quedó en medio. Quedó en medio de las grandes superpotencias. Del otro lado está Persia. Entonces, si yo quería hacer, por ejemplo, los persas, si yo quería, por ejemplo, los persas, hacer la guerra a lo que viene siendo los romanos, pues necesitaba pasar por ahí. Entonces eso es importante, es un paso obligado. Si yo quiero enfrentar a los hititas, como lo van a enfrentar, abajo está Egipto, en lo que es Turquía, y pues tenía que pasar por Israel. Esa es una cosa que hasta la fecha sigue siendo importante. Es un sitio muy complicado. Por eso, porque es no tanto obligado. Que sea rico en tierra o en petróleo, no tiene nada, pero es un lugar estratégico. Obligado. Y luego, pues, otra cosa importante, finalmente, pues, las tierras de Israel van a ver nacer a Cristo. Y Cristo, pues, es Cristo, ¿verdad? Y más allá de la parte religiosa que es importante, pues, es un personaje importantísimo. Y a través de sus discípulos se va a fundar lo que viene siendo el cristianismo, que es la religión todavía actualmente con mayor número de feligreses. Entonces es muy importante. Es tan importante Cristo como Dios y como hombre que pues llegó a llegar tanta influencia que el tiempo se divide en dos, antes y después de Cristo. Digo, más allá de la cuestión religiosa, pero hay una trascendencia importante. Esto que va a provocar que finalmente Israel se vuelve una tierra sagrada, no solamente para los judíos, sino también ¿para quién? Para los cristianos. Entonces es una tierra sagrada y es el detalle. La gente que va, bueno, ahorita ya no va, pero que va al turismo, pues va porque se emociona con esta parte de una tierra pues sagrada, que es trascendental para la historia del cristianismo. Bueno, a lo que yo quiero llegar entonces es que finalmente los israelitas van a ser continuamente pues conquistados por una serie de importantes potencias. Y ellos no tenían, ¿cómo decir la palabra? No había tanto problema, simplemente termina. Bueno, sí había problema, pero ellos lo que querían es que, a pesar, porque ellos saben que pues no van a poder con estas superpotencias, ellos lo único que querían era que finalmente estos reinos bajo los cuales estaban ellos, si les pedían lo que venían los impuestos, le pedían los tributos, ellos los daban, siempre y cuando respetaran sus costumbres. ¿Eso lo pedían quiénes? Los hebreos. Los hebreos. Pero aquí voy. Aquí es donde vamos a ver la división. Sucede entonces que Salomón, el hijo de David, va a construir el templo de Salomón, que luego se va a reconstruir más adelante y que es lo que actualmente queda muy poco y donde está el Muro de los Lamentos, allá en lo que es Tierra Santa. Pero aquí lo interesante del caso, y esto es importante señalarlo, es que finalmente Salomón construye ese templo para guardar el Arca de la Alianza, que actualmente está perdida, que era el objeto más sagrado porque tiene en su interior las tablas de la ley. Y sucede pues que al final pues este templo costó mucho dinero. Y entonces cuando muere Salomón, a su hijo Roboam le dice un grupo importante de personas, aligera nuestro yugo, porque tu padre nos cobra muchos impuestos. Bájale tantito y te vas a ser fieles. ¿Y qué creen que dijo Roboam? Dijo no. Entonces, ahora sí, se separan lo que viene siendo las tribus del norte de Israel y se quedan nada más al sur Judá y Benjamín, me parece, pero es todo Judá, y ahí aparecen ya los judíos como tal. Que vienen de Judá. Que de la tribu de Judá. ¿Qué pasa entonces? Los del norte de Israel, tarde que temprano, van a ser conquistados por los asirios, que fue un pueblo muy agresivo del norte de Irak, que era Mesopotamia, y les van a obligar a que se mezclen con otros pueblos para que no haya brotes nacionalistas de independencia. Eso lo hacían los asirios. Y sucede entonces que eso va a provocar que ya no sean, ¿qué? Hebreos puros. Y de ahí son los samaritanos, que eran vistos con cierto desprecio. Por eso eran vistos con desprecio, porque estaban mezclados. Porque para el judío lo más importante que es la pureza. La pureza, que es tan complicado, pero bueno, la pureza. El pueblo de Judá va a ser finalmente, para el siglo VI a.C., también esclavizado por los babilónicos. Y se los llevan a todos esclavizados a Babilonia. Y allá en Babilonia, ellos no se van a mezclar. Cuando el imperio babilónico caiga por parte del imperio persa, el rey Ciro el Grande les permite que se regresen a sus tierras y reconstruyan el templo de Jerusalén. ¿Qué pasa entonces? Bueno, aquí vamos.
Aquí lo que quiero llegar aquí es que a partir de esto vamos a estar viendo cómo el pueblo judío, ahora sí hablando del judío, va a tener pues una serie de importantes batallas y que va a perder con varios importantes pueblos más fuertes que él. Pero sin embargo, fíjense, pasan muchas cosas. A ellos lo va a conquistar, ¿cómo se dice? Los babilónicos. Les da libertad los persas, que los tienen bajo su yugo, pero pues más tranquilos. Luego los persas van a caer, ¿sí? Y finalmente va a venir lo que viene siendo Alejandro Magno, que va a conquistar a los persas, van a estar bajo el poder de los judíos de Alejandro Magno, y luego Alejandro Magno muere muy rápidamente, se divide en lo que viene siendo su reino en pedacitos, queda bajo el poder de los reinos de los sirios, que el que los gobierna es un ex militar de lo que es Alejandro Magno, que es Eleuco, que pretenden que los judíos se vuelvan con costumbres griegas. Y eso no les gusta a los judíos. Se levantan en armas los macabeos y hace una pequeña dinastía que son los asmoneos, que finalmente van a colapsar ante la llegada del Imperio Romano. Y luego Roma les conquista a los griegos, conquista a los judíos, conquista a Egipto, porque Roma es una cosa impresionante. Hay ellos, los romanos, en tiempo de Pompeyo, que es el que se enfrentará a Julio César, y bueno, va a morir por parte en esa situación. Lo cierto del caso es que finalmente los judíos van a ser gobernados por Herodes el Grande, que es famosísimo, ¿verdad? Que realmente era idumeo, no era judío puro, pero lo colocan por cuestiones políticas. Luego de Herodes el Grande viene por ahí Herodes Antipas, que es Herodes el Chico, ¿verdad? El de San Juan. Y así viene una serie de personajes hasta que finalmente el pueblo de Judá pasa definitivamente a formar parte de lo que viene siendo los romanos. Y esto produce un gran problema, porque los judíos se sienten mortificados por los romanos que no respetan tanto sus costumbres y creencias, y por eso se levantan en armas. Y es esa famosa guerra de un grupo religioso, pero también militarizado, que son los celotas o celotes, que enfrentan a los romanos. Y el 70 después de Cristo, ya Cristo había nacido, había muerto, pero el 70 después de Cristo, ¿qué creen que sucede? Tito, el hijo de Vespasiano, que es el flamante emperador de Roma que había muerto Nerón, sucede que Tito arrasa con Jerusalén, y aquí arranca la primera gran diáspora de los judíos. Porque arrasa con Jerusalén, y entonces muchos judíos que van a ir, van a huir y se van a expandir por muchos lugares. Es la primera gran diáspora. Y se van los judíos. Otros quedan. Finalmente vuelven ¿cómo se dice? A volver. Regresan. Y por el siglo II, en el tiempo de Adriano, hay un Mesías judío, porque obviamente para los judíos Cristo no fue el Mesías, que se llama Bar Kokhba, que es el hijo de la estrella, que es apoyado. Realizan una pequeña e importante enfrentamiento en contra de los romanos. Los romanos dicen, no quieren que esto se nos vaya a levantar. Adriano va con todo lo que puede, con sus legiones más importantes. Derrotan a lo que viene siendo los judíos por segunda vez. Y viene la segunda gran diáspora de los judíos. Se van a tener lejos. Ay, pobres judíos. Pobres judíos. Y exactamente. Y entonces ya los dijeron, no, ya estos muchachos son muy necios. Son tenaces, perseverantes. Y entonces, ¿qué pasa? Van a refundar lo que viene siendo Jerusalén como Aelia Capitolia, o sea, una ciudad romana. Bueno, ¿qué pasa? Ya se van. Roma se divide en dos partes. La parte occidental va a caer el siglo V por el embate de los bárbaros, y la división de esa Roma occidental va a dar lugar a los países, Francia, España, etc. Y la parte oriental, con capital en la fabulosa Constantinopla, actualmente Estambul, por Constantino el Grande, el que era la libertad de culto a los cristianos, finalmente se va a constituir como el Imperio Bizantino. Y ese Imperio Bizantino va a tener a lo que viene siendo los judíos. ¿Qué pasa entonces? Al final de cuentas, ahí están con el Imperio Bizantino. Pero el Imperio Bizantino, a su vez, va a tener un imperio de mucho esplendor, pero al final el Imperio Bizantino va a ir fragmentándose porque nace una religión muy poderosa, que es la religión musulmana, muy poderosa. De ahí nace. En el siglo VI nace Mahoma, en lo que es Arabia, en lo que es la Meca, ¿sí? Y entonces él funda esta religión por un llamado
de Dios, que le dice que predique, y a la muerte de él viene una serie de califas importantes, entre los que califa es el que tiene el poder tanto religioso como político, sucesor de Mahoma, y sucede que hay uno muy importante que se llama Omar y que en un espacio de tiempo muy corto expandió lo que viene siendo la religión islámica y conquista lo que va a ser, él y sus sucesores van a conquistar Egipto, el norte de África y lo que viene siendo Judea, que para ellos entonces, interesantemente, no se llamaba Judea, se llamaba Palestina. Okay. Ya le habían puesto nombre de Palestina, no era Israel, era Palestina, por las diferentes migraciones de los judíos y porque ahí se quedaban los filisteos, que los filisteos se van a ir integrando a las diferentes y mezclando con las diferentes, ¿cómo se dice?, reinos o ejércitos que les atacaron. Pero entonces los judíos seguían sin nada. Iban y venían y se quedaban. ¿Qué pasa entonces? A esto es a lo que quiero llegar. A raíz de la expansión del imperio musulmán, ¿sí?, ellos van a gobernar lo que es Palestina, que eran las tierras de Israel. Eso es lo que va a estar ahí. Y sucede entonces que cada vez más va a haber un número mayor de personas que van a entrar a migrar de origen árabe o islámico y se van a establecer en Palestina. De tal manera que el número de judíos va a ser chiquito, va a verse muy reducido, de veras es en serio. Y esto va a crecer. ¿Qué pasa entonces? Vendrán a partir del siglo XI las cruzadas, donde sobre todo los franceses, por el llamado del Papa en turno, decide que tienen que recuperar Santo Sepulcro porque ya se impide las peregrinaciones a Tierra Santa. Y las cruzadas, la primera tiene un éxito muy importante por allá de finales de lo que es el siglo XI, y sucede que tiene mucho éxito, y después vienen otras 7 cruzadas que van a ir decayendo hasta que entre los musulmanes recuperen el territorio. Pero ahí, ¿qué sucede? Pues va a haber judíos, poquitos, pero hay. Cristianos y musulmanes que con problemas por las cuestiones de las cruzadas, pues están conviviendo. Bueno, ahí están. Pero en paz. En relativamente paz. La población como tal sí convivía en relativa paz. El problema era los reyes. Los altos mandos. Los altos mandos que siempre se estaban peleando por esta tierra. Pero bueno, ¿qué pasa entonces? Los musulmanes tienen una parte muy interesante, muy particular. Lo hicieron en muchas partes cuando fue su expansión. Los musulmanes tenían cierta tolerancia a los cristianos y a los judíos, porque los consideran las dos grandes religiones del libro. Porque pues sí, ellos también se eso basaban también en un libro. Entonces había cierta tolerancia. Sí, había complicaciones. Y entonces ellos decidían, muchas se decidieron que a estas personas les podían permitir que siguieran profesando su religión mientras no hicieran proselitismo, o sea, que quisieran ampliarlo, y que pagaran impuestos. Okay. ¿Y qué pasó con mucha gente? Pues no les gustó, no querían. Entonces, ¿mucha gente qué hizo? Se fue. No. Peleó. Se convirtió. Hubo gente que se convirtió. Hubo gente que se fue, por supuesto, pero hubo gente que se convirtió. Sí, que dijo mejor. Un cristiano, ¿qué dice un cristiano? Pues... O sea, si no se convertían, pagaban los impuestos. Exactamente. Pero si se convertían... No pagan impuestos. No, pues sí. Y hay gente que dijo, pues, no me gusta pagar impuestos. Mejor me convierto. Fue una técnica muy interesante. Claro que hay gente que se va. Por supuesto que hay mucha gente que se va a ir. Es lógico, hay que yo pues soy cristiano de tradición y me voy. Pero hubo gente que dijo, pues... Me da igual. Sí, ni soy tan... Fue una cosa bien interesante, de veras, interesante. Los judíos, no, obviamente los judíos. Sí, ellos son... Y aparte los judíos son muy interesantes porque los judíos, en primer lugar, ellos son fieles a su fe y no tienen proselitismo. Ellos no andan convirtiendo a nadie porque ellos son el pueblo elegido. Aparte ellos son puros. Y puros, esa es otra historia. No necesito gente de fuera. ¿Qué pasa entonces? No, entre menos mejor. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A final de cuentas, los judíos, están ahí, están viviendo, conviviendo. Finalmente, hablo de la gente de a pie, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pues el ejército hay problemas, pero la gente, ahí están conviviendo más o menos tranquilamente. Lo que pasó, también algo similar que pasa en la España musulmana. Allá en lo que es el califato de Córdoba, allá en Córdoba también había cierta tolerancia. Sí había problemas, de repente se levantaban en armas y todo, pero había cierta tolerancia. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ir cerrando, pero llegó a esto. Grupos árabes van, grupos árabes vienen, pero cada vez el número de judíos era más pequeño
y el grupo de musulmanes se fue haciendo más grande. Por ahí traía un dato, pero bueno, lo que sí les puedo decir es que, por decir algo, voy a decir un número X para no ser tan puntual. Por decir, sí debe traer aquí por el dato, pero por decir algo, si había, es decir, que llega un momento en que un 20% de la población era de origen judía, o era judía, y un 80% era musulmán. Entonces era muy grande la diferencia. O sea, llega un momento en que es así, por decir así algo aproximado. ¿Qué sucede entonces? Al final, los musulmanes tienen el control de lo que es Palestina, están muy expandidos, pero los judíos, y hay que decirlo como es, van a ser profundamente perseguidos y denostados en Occidente también. Ustedes saben que desgraciadamente, y pues las cosas son así, ¿verdad? Aunque a veces duelan, pero la Iglesia Católica también va a hacer una labor un poquito crítica contra los judíos, porque pues está la idea, y se manejó mucho de que ellos son los que crucificaron a Cristo, y se les olvida que Cristo fue judío. De pronto, entonces es muy complicado, y entonces van a ser condenados por muchas situaciones a vivir en guetos, y van a ser muy afectados. Entonces ellos se sienten como extranjeros, y ellos quieren volver a su tierra. Hay muchas situaciones. Y para finales del siglo XIX, en el siglo XIX, debido a las grandes persecuciones que van a ser objetos y a las críticas que van a hacer, va a empezar a haber una serie de migraciones de regreso a lo que viene siendo Tierra Santa. Ellos querían volver y empieza a ir a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX esto se vuelve cada vez más más frecuente, van en cosas y empiezan y los musulmanes ya no les gustó. No les gustó. No. Inclusive hay cristianos que había ahí todavía que venden sus tierras a los judíos y se empiezan a hacer de propiedades, y empieza estas migraciones judías, y eso ya no le está gustando al mundo musulmán. ¿Qué pasa entonces? En la Primera Guerra Mundial se enfrenta lo que viene siendo Alemania, lo que es el Imperio Austrohúngaro, lo que viene siendo, obviamente todo fue por la muerte del heredero al Imperio Austrohúngaro en Sarajevo, y lo que viene siendo el Imperio Turco Otomano. Entonces, por otro lado estaba Francia, que obviamente fue muy afectada, Inglaterra, Rusia, que tenía su propia revolución adentro, con un problemón tremendo, y obviamente Estados Unidos, que entra un poco más tardíamente en la Primera Guerra Mundial. No podían darle ayuda ¿a quién? A Rusia, porque había como un muro, o sea, lo que era Alemania, Imperio Austrohúngaro y lo que es el Imperio Turco-Otomano, le impedían. Y entonces ahí, y esto es lo que es importante, ¿hay que creen que sucedió? Que los países aliados, Francia e Inglaterra, sobre todo Inglaterra, hace un tratado con los países árabes, ¿sí? O musulmanes, para que les ayuden a debilitar e independizarse del Imperio Turco Otomano, que parece entonces ser que tiene a Palestina. O sea, para fregarse a ellos, se hicieron aliados de los musulmanes. Con la promesa de que les iban a permitir a los países musulmanes, como lo que son Siria, con lo que es lo que era Persia, que Irán, Irak, que puedan unificarse en una gran Arabia, y obviamente la península arábiga. Era la promesa, que los iban a independizar y que ellos iban a poder unirse. Pues, ¿qué creen? Sí logró, y a la caída al término de la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Austrohúngaro, cae el Imperio Ruso con la muerte de los zares, Primera Guerra Mundial, y se desmembra el Imperio Turco Otomano. O sea, sí lograron. Inglaterra logra lo que quiere. Eso. Y entonces, ¿qué creen? Ni les dan nada. No les dan nada. Claro. Claro que no les dan nada. Y al contrario, los colonizan. Siria se la quedó, lo que viene siendo Francia. Y Palestina se la quedó Inglaterra. Y la está gobernando. Y entonces Inglaterra le empiezan a llegar voces de que quieren los judíos regresar a sus tierras. Y que aunque al principio Inglaterra lo permite y después lo contiene porque esto se le está yendo de las manos, los judíos están migrando. Y los musulmanes ya están enojados porque no les dieron la promesa. Entonces eso es algo que es importante. Claro. Por eso a veces pensamos, es que los musulmanes, ¿por qué tienen tanto odio, molestia por Occidente?
Pues porque los musulmanes se sintieron profundamente traicionados, esa es la palabra. Lo digo como es, o sea, claro. y yo no quiero entrar otra vez, digo, en cuestiones... No, ni quién es el bueno, ni quién es el malo, sino entender un poquito. Lo que pasó. ¿Qué sucede entonces? Sucede que finalmente, por eso los musulmanes se hace una liga árabe, donde están ellos juntos, molestos con lo que está pasando. A final de cuentas, ¿qué sucede? Los judíos siguen llegando. Están doblemente molestos. Doble molesto. Y entonces, por ahí, le están pidiendo a lo que vienen siendo los ingleses que si pueden ayudarles a generar lo que es un Estado de Israel. Y los ingleses... Eso lo piden los judíos. Los judíos quieren un Estado. Quieren que le den sus tierras, sus tierras prometidas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Inglaterra, yo ya no puedo. Se lo pasó a la ONU, que ha sido recientemente creada. La ONU pone de manifiesto la idea de lo que viene siendo ver si se puede crear el Estado de Israel. Empieza ahí una situación complicada. Se dice que quieren partir Palestina, que se llama Palestina, en dos partes. Israel y Palestina. En donde, por decir algo, más o menos un 43% iba a ser para los palestinos, un 57 o sea... A los judíos. A los judíos. Cuenta que un poco más de la mitad a los judíos. Iba a ser una cosa bien complicada. Pero vamos a poner que mitad y mitad. Para no meternos en problemas. 50-50. Vamos a poner, pero sí era un poquito más para los judíos. Entonces, ¿qué creen? Pues está viéndose eso. Los judíos están muy contentos. Obviamente, hay que decir una cuestión. Los judíos han logrado ¿cómo se dice? Prosperar en el mundo. Tienen dinero. Tienen dinero. Mucho Hay gente que tiene... trabajadora. Gente trabajadora que tiene mucho dinero. Entonces, mucha gente de recursos, ¿qué está haciendo? Está impulsando la migración de la gente que no tiene tantos recursos o gente de clase media que está yendo a Israel y están apoyando al Estado de Israel, obviamente. O sea, hay recursos. A final de cuentas, la ONU estaba que sí, que no. Que daba y se hace un plan para hacer la repartición, lo cual no le gusta ¿a quién? A Palestina, a los árabes. Claro. A los árabes. La Liga Árabe dice, esto no puede ser. No, está mal. O sea, ¿cómo? O sea, estaba toda la tierra y decían, por ejemplo, este es Palestina, este es Israel. Exactamente. El Israel de los judíos, Palestina de los árabes. Exactamente. Y como obviamente cuando estaban los judíos en estas migraciones, empezó a haber ataques por parte de organizaciones árabes a los judíos, luego los judíos crearon sus propios ejércitos que atacaban a los árabes y empezó el problema por la cuestión de las tierras. Gaza seguía siendo de los árabes. Gaza seguía siendo de los árabes. Y entonces al final, sin que la ONU se haya pronunciado definitivamente, de manera definitoria, los judíos toman esta propuesta de lo que viene siendo la ONU y ellos proclaman el Estado de Israel ante el escándalo de la Liga Árabe. Y lo que hay que decir las cosas es que no respetan los judíos la repartición original, sino que empiezan agarrándose más tierras. O sea, en un inicio sí los árabes sí aceptan. No, nunca aceptaron. Nunca aceptaron. Pero se les impuso. Por eso la ONU como que estaba en esta, ¿cómo dice? Negociación más bien. Y sucede entonces que los judíos, por su propia iniciativa, también ante los problemas que está teniendo con los árabes, porque ya había enfrentamientos, se proclaman lo que viene siendo el Estado de Israel. Y ahí va a tener el enfrentamiento con la Liga Árabe, ¿verdad? Que dicen, pues no está bien. Y sucede entonces que se hace una organización muy famosa que tuvo mucha repercusión, que es la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat, que fue muy, muy importante esto, y entonces hubo esos enfrentamientos. Lo que es interesante es que hay esos enfrentamientos, los judíos de veras se están expandiendo a territorios y están combinando a lo que viene siendo los palestinos a quedarse en lo que viene siendo la Franja de Gaza y Cisjordania, sí que están separadas. Ya ven que está una hacia lo que es hacia occidente y otra está hacia oriente. Y ahí están. ¿Qué pasa entonces? La Organización para la Liberación de Palestina establece su gobierno sobre todo en lo que viene siendo Cisjordania, con Yasser Arafat. Y sucede entonces que, porque es muy complicado, pero no lo quiero complicar mucho, no. Lo cierto entonces es que creen que aparece Hamas. Hamas como una organización, fíjense qué interesante, nada más que es muy complejo, Hamas aparece como una organización que fue originalmente creada para combatir a la Organización para la Liberación de Palestina y que fue inclusive apoyada en un principio o educada, o no sé cómo decir, por los israelitas. originalmente. Algo parecido a lo que pasó con ¿Pero los israelitas que no eran los judíos?
Sí, por los judíos. O sea, hicieron esto. O sea, Hamas se estableció como una organización, ¿verdad? Para hacer un contrapeso por la cuestión de lo que viene siendo la organización de Arafat, la liberación de Palestina. De Palestina. Entonces era como una especie de balance. De balance. Lo que pasó con los talibanes. Los talibanes los entrena Estados Unidos para hacerlos que se enfrenten a los rusos que querían meterse. Y luego se le voltearon. Es algo parecido. Acá más agresivo, más fuerte. Entonces los israelitas los preparan y luego se les voltean tienen ciertas cuestiones de preparación. Es algo más complejo, pero es interesante. Al final Hamas dijo, voy a dirigir por mi propia guerra, y ellos se establecen en lo que viene siendo Gaza y logran hacerse del gobierno. O sea, ellos de Gaza. Autosuficientes. Entonces, y esto es tremendo porque entonces Hamas lo que hace es que desde temprano empieza a hacer una serie de atentados muy crueles y muy terribles, se vuelven por lo que son unos terroristas, tremendo. Inclusive se da esta situación también ¿se acuerdan ustedes que oíamos mucho de la gente que se inmola, que lo sigue haciendo ahorita, ya, bueno, todavía, pero hubo un momento en que era una cuestión terrible de la inmolación por la liberación de Palestina, fue una cosa bien impresionante. Entonces Hamas está haciendo eso. Y entonces quería, ¿cómo se dice? De pronto, como que sí, el problema es que no estaban en bien Arafat, ¿sí? Con la liberación de Palestina, la liberación de Palestina, y lo que es Hamas, que tenían gobiernos independientes, uno en Cisjordania y el otro acá. Y al final, ¿qué sucede? Al final, pues, hay acercamientos. Desgraciadamente, este es un problema que ha crecido impresionantemente. Entonces Hamas se ha radicalizado más. Y se ha hecho más sangriento y se ha hecho más fuerte. Porque no quiere solamente la liberación de Gaza. Hamas lo que quiere es la liberación de toda la Palestina. Y claro, es un problema muy fuerte, muy fuerte. Porque hubo momentos determinados que hubo acercamientos entre autoridades, ¿cómo se dice? Vamos a ser amigos. Hombre, de judías con palestinos, y hubo momentos muy, muy interesantes, como lo que viene siendo el presidente israelita, se me fue el nombre, discúlpenme, y le dieron el premio Nobel de la Paz, por ahí lo debo de traer, y le dieron el premio Nobel de la Paz por haber hecho una labor impresionante, es lo que Isaac Rabin, que le dieron el premio Nobel de la Paz, y al final, en una celebración de paz, lo asesinan. Y había un acercamiento bien interesante por parte de lo que viene siendo este señor para lograr ya que estuvieran en paz viviendo ahí todos. Pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque finalmente, más allá de todo esto, lo cierto del caso es que estamos enfrentando a dos, fíjense, es muy, muy complejo, a dos grupos con ideas muy firmes, para los cuales esta tierra, que es Palestina o Israel, como le queramos decir, ¿verdad? Porque fue Palestina, es Israel, o Palestina-Israel, es su tierra santa. Para los dos. Para los dos, porque ustedes saben que donde está lo que viene siendo el monte del templo, que es lo que resta de lo que viene siendo el templo de Israel, el reconstruido por Herodes, está el muro de los lamentos. Pero en la parte superior de lo que viene siendo el monte del templo, en lo que se dice que fue y estaba el Santo de los Santos, está lo que viene siendo la Mezquita de la Roca. Y la Mezquita de la Roca, que es una mezquita maravillosa con un domo dorado bellísimo, que es una belleza, que esa está, porque el monte del templo está dividido entre lo que pertenece a lo que es los judíos y lo que pertenece a la mitad. Sí, se partió de Jerusalén, es una cosa bien impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que finalmente ahí, se dice la tradición, Mahoma fue llamado por Dios, y entonces arriba de una burra alada llamada Burak, es su tradición. Entonces, ¿qué sucede? Él hace un brinco de lo que es la Meca a Jerusalén, y de Jerusalén a lo que viene siendo tener la entrevista con lo que es con Dios, con Alá. Y ahí se quedan las huellas del profeta. Entonces, imagínense, para los musulmanes, la Mezquita de la Roca es también parte importante de su fe. Entonces, estamos en una tierra muy complicada y en la cual, obviamente, la política, pero tenemos que decirlo también, la fe mueve muchas cosas. Y la fe... y son gente así como muy ferviente. Muy ferviente en su fe. Y digo, es respetable, ¿verdad? Pero sí, esto mueve muchas situaciones muy complejas. Y obviamente detrás hay seguramente pues unas implicaciones políticas complicadas. Sí, porque pues una cosa que, bueno, pues yo creo que mucha gente sabe. Yo no quiero banalizar esto, porque obviamente eso es una cosa terrible, tremenda. Vuelvo a repetir, a mí lo que se me hace muy triste es que en estas políticas
tan complicada, donde hay tantos intereses económicos, políticos, religiosos. Sí, porque a lo mejor hay países que se están aprovechando de esa fe de ellos por sus intereses políticos, entonces por eso están abusando. Pero queda ahí en medio del pueblo. Exacto. Y eso es lo que es terrible. Estaba viendo ahorita, pues, en que todos sabemos, en esta impresionante avanzada de Hamas, que quedó el mundo perplejo porque la frontera más resguardada es la de la Franja de Gaza con los judíos. Es resguardadísima. Y se infiltraron y pasaron todo como de película, de estas películas de acciones. Fue impresionante, muy impactante cómo lograron brincar. Y obviamente ahorita lo que viene siendo por la cuestión de ustedes lo saben, todos lo sabemos, por la cuestión de la gente que tenían bajo secuestrada, ¿verdad? Que esto es un crimen de guerra, eso está mal, eso es terrorismo, pero ahora lo que viene siendo Israel, para poder, ¿cómo se dice?, presionar a Hamas que libere a estas personas, que se retire, todo, ¿no? Pues está yéndose contra lo que es la población de lo que es Gaza, y eso es muy duro. Porque tenemos, yo creo que cerrar. Yo creo que comentábamos muchas cosas, ¿no? Bueno, desde Sara. Sí. Las mujeres. Sí. Sí, te fijaste que en toda la historia hemos sido las mujeres. Claro. He estado tratando de poner las palabras correctas, como dice usted, para no herir a nadie. Claro, por supuesto. A nadie, porque pues ni tengo la verdad absoluta. Exactamente. Ni estoy ahí, ni estuve, ni sé nada. Pero a mí me brincan cosas. Sara, desde ahí, ¿no? Ok, bueno, ahí venimos. Entre tantos, me voy, me vengo, pongo, quito, Moisés. O sea, hay muchas cosas, pero de un poquito más para acá me llama la atención que se ponen de acuerdo. Te prometo la tierra, te hago si tú haces, pero aquí entre tú y yo. ¿Y el pueblo? ¿Y el pueblo? ¿Quién le preguntó? ¿Quién le dijo? ¿Quedamos o no quedamos? Porque yo a mi pueblo, si yo quedo contigo, X país, X imperio, tú y yo quedamos, ¿verdad? Yo volteo con mi pueblo y yo le dije y ella me contestó que sí va. Entonces, este pueblo a mí me cree. Y ella voltea con su pueblo y ese pueblo le cree a ella. Pero aquí tú y yo nos hicimos cuates o igual y ni lo dijimos. Y resulta que los de atrás, porque pues tú y yo ya pasamos al olvido, y ahora sí mátense, porque él me dijo y porque pues ella me dijo. Entonces yo digo, híjole, admiro su fe en lo que sea, porque de verdad es, bueno, a mí se me hace así como, pues sí, admirable. Sí. Equivocadamente en ciertos también, lo creo y lo firmo, porque no es la manera. Ahora sí que ahora háganle como quieran. Que mi fe, que las huellas, que yo, que la tierra, no es la manera. Porque yo creo que tu Dios, mi Dios y el de las huellas, no quería eso. No me atrevo a asegurarlo, pero yo creo que no quieren guerras, ¿no? O sea, Dios nunca dijo, mátense. Creo que es un pueblo... A mí me gusta mucho leer de los judíos y creo que es un pueblo muy lastimado. Claro, también hay mucho dolor tremendamente lastimado. Y eso pues a lo mejor como humanos, 100% humanos, pues queda y no está padre. No es, repito, no es la manera. El terrorismo no es la manera. De ninguna manera, Exactamente. No es... No. Ya en estas alturas deberíamos de aprender que hablando se entiende la gente. Así es. Claro. Llegar a acuerdos. Acuerdos. Así es. Ahora, pues, en donde podemos vivir, yo quiero un estado, híjole, yo creo que podemos vivir en donde tú creas en esto, yo creo en esto. Y al menos todas las religiones o todas las creencias no es chingarte al otro, ¿no? No, pero aquí lo que decía el profe también, pues es que luego ya están vulnerables por su fe y ya entran las potencias mayores a manipular. Ahora sí. Entonces ahora súmale a que ahora entramos porque te entreno para que me ayudes. Y luego ya no. Pero eso ya se distorsionó. Fuera de lealtad. Ya no era la Tierra Santa. Sí.
Ay, profe, pues a ver, conclúyanos. Digo, ya nos estuvo muy interesante, la verdad. Muy facilito de entender, si es complejo, porque son muy complejo. Aparte viene desde hace muchísimos años, entonces estamos hablando de una historia muy antigua, pero muy padre. Me gustó mucho, ya entiendes un poquito más y, híjole, yo, por ejemplo, no sabía que los musulmanes estaban tan molestos por eso que había Esas pasado. Situaciones, así es. Entonces también es importante saber que los dos tienen entender su postura. Y los dos tienen su postura, ¿eh? Exacto. Pero no son las formas. No son las formas. Yo creo que no podemos, yo creo que sería incorrecto, en mi pensar, en mi opinión, irnos para uno o por el otro lado. Yo creo que los dos pueblos, los palestinos y los judíos, tienen sus razones, tienen su historia, tienen su contexto, pero sí creo que un problema de un territorio repartido de manera pues un poco impuesta y desigual crea situaciones complicadas. Hay gente que platica que cuando está repartiendo los terrenos o se tomaron por la fuerza o no por la fuerza, como quiera, tuvieron que abandonar su tierra. Y abandonar su tierra es una cosa bien difícil, porque la tierra te llama, más allá si es la tierra prometida o no lo es, que eso es ya parte. Me dices mañana, ya no puedes venir a México, vete de ¿cómo, aquí? Ay, mi casa, mi tierra, mi país, mi ciudad es la tierra. Entonces, ese es un problema muy fuerte y habría que entender las posturas, ¿verdad? Del arraigo a una tierra que le pertenece a unos y luego pasa a otros y luego uno la pelea. Entonces, es difícil. Obviamente, yo no quisiera entrar quién tiene o quién no tiene, porque no es así. Pero sí, tampoco hacernos así como que, ay, bueno, así allá se están dando y aquí no pasa exactamente. nada. Es una apatía tremenda. Y no podemos ni victimizar a unos ni victimizar a otros. Las dos son víctimas. Los dos están sufriendo. Lo más terrible, vuelvo a repetirlo, y a mí lo que más me duele, y es con lo que yo cerraría, es que en este conflicto y en hablar o en estos acuerdos de los poderosos, es lo que a mí se me hace muy triste, lo que me duele, la población que se están llevando entre las patas a gente muy inocente. Terrible. Sí. O sea, ¿cómo puede entender esta gente que lo que quiere es trabajar y vivir en paz? Una guerra que va más allá de su propia pues, visión, que lo saben, que lo entienden, pero es muy difícil. Entonces, el terrorismo nunca va a ser lo que viene siendo la manera. Las armas terroristas o no son la manera, pero desgraciadamente que hay conflictos muy fuertes y tal vez diga yo una cosa que pues es un poco fuerte. Desgraciadamente se ha visto a través del tiempo que la guerra es un gran negocio. Armamento. Entonces, cada vez que de pronto hay situaciones complejas en la economía, aparecen estas guerras. Exacto. Que hay muchas cosas detrás, pero no es la manera. Y qué triste que haya gente que se esté beneficiando con el dolor ajeno. Exactamente. Bueno. Ay, profe, muchísimas gracias y de verdad, bienvenido aquí a Cada Quien Sus Tintos. Un gusto. Gracias. Deli Flor presentó.